Pues no hay de otra. Si no hay diligencia, no hay multiplicación. ¿Sí? Hay que ser diligentes. Y diligentes dijimos el otro día que es prontitud para hacer las cosas. Sí, hablamos de dónde venía la palabra diligencia y todo eso. Entonces nos damos cuenta porque a veces nos cae el 20 en algo, pero como no somos diligentes, al rato se nos pasa. Sí. Se nos pasa. Entonces volvemos a caer en el mismo ciclo que estamos. Por eso es importante entonces cada vez que haya una enseñanza nueva que nos pegue. Diga, wow, sí es cierto, necesito practicar esto. Porque una cosa es que le pegue la palabra y luego el otro es el proceso de la práctica. Porque como siempre digo, sin práctica, pues, de nada sirve que oigamos un ángel aquí enseñando, ¿no? Cierto. Entonces, es importante. El mismo Jesús en Mateo capítulo 7, él dice, el que oye estas palabras y las hace, lo voy a considerar un hombre prudente. Pero el que oye estas palabras y no las hace, lo voy a considerar un hombre imprudente. Entonces, si unimos esto, tiene que ver con la palabra diligencia. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a hacer lo que aprendemos y ponerlo por práctica. Mire, la diligencia tiene que ver no solamente con prontitud, tiene que ver con constancia y lo vamos a ver en esta lección. Porque de qué me sirve a mí moverme como un rayo, ¿sí? Y hacer algo ahora y ya mañana no. Sí. ¿Sí? Como por ejemplo, mire, yo, perdónenme, a veces como comienzo, ¿no? Pero es como, por ejemplo, yo he oído varones que de repente vienen y les pega la enseñanza. Y qué tremenda estuvo la enseñanza. Sí, pero estuvo tan tremenda que para el próximo domingo ya no, el miércoles ya no apareció. Uh-huh. Entonces, ¿dónde quedó esa palabra tremenda? ¿Sí? Entonces vamos a ver que el ser diligente tiene que ver también con ser constante. Bueno, nos quedamos, la semana antepasada nos quedamos acerca de que el escritor pone dos ejemplos de sus dos abuelos, ¿sí? Y que el que no era creyente, pero que se manejaba conforme a principios bíblicos, para él fue el que cautivó y fue el modelo que él decidió seguir. Dice, yo hice una decisión de seguir a mi abuelo, aunque no era creyente, pero se movía en base a principios bíblicos. Sí, y hablando de sus dos abuelos. Entonces, uno como abuelo, parece que no, pero los nietos tienen la mirada puesta en uno. Sí, y aunque uno se sienta ya grande, uno nunca va a dejar de ser un modelo. Entonces uno tiene que tratar de modelar, ¿sí?, a Jesús, de acuerdo a su palabra. Y me encantó esto que él pusiera de ejemplo, porque esos fueron sus modelos, ¿no?, a seguir para él. Entonces quiere decir que hay que aprender a modelar. Y otra de las cosas que oía yo a un psicólogo, me impactó, pero oía a un psiquiatra decir esto, que muchos de los hijos, fíjate bien, y esto me impactó, que trae a veces mucha más carga genética de los abuelos que de los propios papás. Por eso usted no se ha fijado que a veces tiene hijos que no se parecen ni a usted ni a su esposa, se parecen al abuelo. Entonces dice uno, wow. Entonces se fija que todo tiene una raíz, unos hilitos que se van moviendo en el mundo espiritual. De ahí entonces la importancia de que uno como abuelo nunca pierda de vista que detrás de nosotros, aunque piensemos que vamos de salida, hay una multitud detrás de nosotros. ¿Sí? Hay una multitud detrás de nosotros. Porque al nieto que usted impacte, ese nieto se va a casar, va a tener hijos, ¿sí? Él mismo va a ser influenciado como este hermano fue influenciado para trabajar en el ministerio. La influencia del abuelo fue el que lo hizo a él enfocarse en el ministerio. De ahí que, abuelitos, ¿cuántos son abuelitos? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Con ganas, hermano, no tenga miedo.
porque ahora hay abuelos más jóvenes que antes, Sí. pero en fin, estamos viendo que entonces sí importa. De ahí, entonces hermanos, vamos a, este escritor es muy práctico, miren lo que dice, la multiplicación, dice aquí, después de que acaba con los abuelos, dice, pero permítame ser franco, numerosas veces ha surgido la tentación de girar bruscamente hacia el otro lado a una vida tranquila. Es necesario redirigir intencionalmente nuestros pensamientos para no sucumbir al estilo de vida de mantenimiento, porque eso es mucho más fácil. Venimos aprendiendo aquí en la página 100. Venimos aprendiendo que la mayoría de nosotros estábamos en modo mantenimiento, Sí. no en modo multiplicación. Entonces vamos con la ayuda del Espíritu Santo a salir de ese modo de mantenimiento a una vida de multiplicación, que es para lo que fuimos llamados, a multiplicar los dones que Dios y talentos que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces dice, la multiplicación no se manifestará con una motivación, dice. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Romanos capítulo 12, versículo 11. Si analizamos este puro verso, va a enriquecer nuestro entendimiento, porque miren lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que no seamos nunca perezosos, que no seamos flojos. En otras palabras, necesitamos para ser diligentes, ser movidos. ¿Sí? Dice, más bien trabajen con esmero. Fíjese bien la diferencia, porque usted puede trabajar, pero una cosa es trabajar por trabajar y otra es con esmero. La palabra esmero se entiende con esfuerzo, ¿sí? No trabajar en automático, sino que siempre hay que dar un esfuerzo en el trabajo, ¿sí? Dice, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Sí, con esmero, pero a la misma vez, fíjese, 3 requisitos que aquí pone el apóstol Pablo en este texto. Que no seamos perezosos, que trabajemos con esmero y que sirvamos al Señor con entusiasmo. ¿Qué entiende usted con entusiasmo? Alegría. Alegría. ¿Qué más entiende usted por entusiasmo? Con ánimo, con gozo, con alegría, con motivación, como cuando a usted le están ofreciendo una recompensa, Como ¿no? con ganas. Con ganas, ¿sí? Y usted entiende que usted hace las cosas con ganas cuando usted va a recibir una recompensa, ¿no? Que le dicen, te voy a dar el doble, que te doy esto, que el otro. Entonces usted le echa ganas, trabaja con esmero. Pues eso es lo mismo que el Señor pide de nosotros, porque Él es el que al final del día es el que nos recompensa. ¿Sí? Entonces esos 3 requisitos deben estar en nuestra vida. Y de introducción quiero decirles, ahora que fuimos a Monterrey, pues uno se queda asombrado cómo la gente sirve en esa iglesia. Nos dábamos cuenta, llegábamos, por decir en la mañana, llegábamos a las 9 de la mañana. Nuestra sorpresa es que el parquero ya era un jovencito, se veía más o menos así como Steve, ¿verdad? Y bien contento y bien alegre, pásele que esto que el otro. Pero al final del día nos dábamos cuenta que ese jovencito no estaba ahí 15 para las 9, estaba desde las 7 de la mañana, el parquero. ¿Verdad? Hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. Y salíamos y así como nos recibían, así nos despedían. Con el mismo gozo, con el mismo entusiasmo. No se desinflaba. ¿Eh? No se desinflaba. No se desinflaban, no. Con esmero. Y pásale por aquí, que mire. Y era un equipo. Entonces eso lo impacta a uno. Ver con el que se dirigía Alberto, que era el encargado de todo el evento, de las reservaciones y todo el asunto. Llegó un momento que no le respondía a Alberto. Cuando le respondió, le dijo, discúlpeme, Alberto, que estaba ocupado, es que trabajo. O sea, tenía su trabajo de 40 horas personal, pero todo lo demás se dedicaba al servicio de Dios. ¿Sí? Y ese hombre, llegaba usted y lo atendía, pásale que todo. Y ellos, uno terminaba a las 11, terminaba la reunión a las 11, pero ellos ahí hasta la 1 de la mañana, hasta que horas acabando de volver a acomodar sillas y todo el asunto. Pero todos lo hacen
como que van a recibir una herencia, una recompensa, Sí. con un gozo, con una alegría que lo manifiestan, que se les ve. Sí. Lo que aquí el apóstol Pablo nos está enseñando, ¿verdad? Le enseñaba a Alberto el significado de esmero. Dice, sumo cuidado y atención diligente en hacer las cosas con perfección. Con perfección. Entonces, haga cuenta que es algo que lo derrite a usted ahí. Ustedes desde que va entrando la atención que le brindan, desde los parqueros, desde que va desfilando uno, pásele bienvenido a casa y esto, lo otro, lo llevan hasta su lugar y con un, sí, le decía a mi esposa, estaba anonadada con una de las que estaban ahí mujeres, y le decía, muchas gracias por el servicio, que esto, que el otro. No, al contrario, las bendecidas somos nosotros. Ellas han entendido que el servicio a Dios es una bendición. No, al contrario, las bendecidas somos nosotros. Porque le impacta a uno ver ese entusiasmo, ese esmero, esa perfección con que quieren hacer las cosas. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender en este solo versículo. Porque una cosa es hacer las cosas por compromiso, porque usted es muy responsable, que qué bueno, es un buen principio ser responsable, ¿verdad? Pero hay que añadirle esto que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y es algo impactante de veras. Por eso a veces cuando uno ve la diferencia, dice uno, pues, gloria a Dios, porque yo siempre he considerado esta iglesia una iglesia trabajadora, ¿sí? Y lo he dicho muchas veces, pero podemos ser mejor. Cuando va uno y se le abren los ojos, que hay algo mejor, pues uno quiere venir y hacer lo mejor que se pueda como ellos, ¿sí? Para hacerlo mejor. Charlie. El apóstol Pablo, ¿no? Para ser imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, ándele. tratar de agarrar esa idea para poder esmerarnos. Sí, imitar eso. Entonces se va dando uno cuenta que vamos bien. Así que no hay que perder la fe, nomás hay que aprender lo que en este caso estamos aprendiendo del escritor, que nos está abriendo el entendimiento. Después de una cosa sí tiene que tener bien presente, que el que bendice, el que prospera, el que guarda es Dios. ¿Sí? Es Dios. Entonces usted y yo tenemos que empezar a ver a Dios. En todo nuestro servicio hay que ver a Dios. No hay que ver al pastor, no hay que ver al líder, no, porque somos humanos. Si usted tiene la mirada puesta en nosotros, pues te va a decir, te puede desilusionar. ¿Sí? Porque nosotros pues somos igual que usted, somos colaboradores con un alto grado más de responsabilidad, ¿sí? Porque tenemos más responsabilidad. Pero al fin y al cabo somos igual que usted, imperfectos. ¿Sí? Entonces, quería compartirles eso porque sí es de impactar esa iglesia, hermano. 2 cultos teníamos, pero en 2 cultos hacíamos más de 12 horas. Sí. Nosotros, como visitantes, que íbamos a gozarnos, ¿verdad? Ahora imagínense los que están sirviendo. Entonces, porque ¿mande? 20 horas de trabajo. 20 horas de trabajo, exactamente. Por eso es que el hermano Carranco, si usted se mete a su Facebook, te va a dar cuenta que el hermano está evento tras evento, trabajo tras trabajo, porque tiene un gran equipo. Sí. Ya tienen puerta otros 2. Ya tienen puerta otros 2 eventos. Otros 2 eventos, sí, no para. Pero porque tiene mucha gente que está dispuesta a colaborar para el reino, que han aprendido que no trabajan para él, trabajan para el reino. Sí. ¿Sí? Entonces, vea usted que eso fue abrirnos los ojos del entendimiento, que nosotros también vamos caminando bien, pero que nos falta todavía para llegar allá. Así que no se desanime, vamos bien, ¿verdad? Nomás vamos a ser diligentes, Sí. para que no nos tarde años en llegar allá. Una semana nada más, ¿verdad? Amén. Bueno, mire lo que dice aquí. Sino que también tenemos que ser entusiastas, porque mire, dice, en primer lugar entendamos que esto es un mandato, no es una sugerencia. Mire sus palabras, trabajen con esmero para multiplicar. Este es el primero de los rasgos que debemos mostrar.
no solo tenemos que trabajar con esmero, sino que también tenemos que ser entusiastas en nuestra labor. No me malentiendan. Fe, que tenemos de servir a Dios. Sí, porque si no aprendemos, entonces vamos a estar, ahora sí que como cuando Elías le dijo al pueblo, ¿no? Si Jehová es Dios, seguidle, si Baal es Dios, pues síganle. ¿Sí? Claudicamos en dos pensamientos. Entonces es importante Pastor, que nosotros aprendamos. ¿Sí? yo creo que ahí en esa declaración que hace el autor, de esas dos grandes motivaciones, dice, esto se deriva de dos cosas. Y yo creo que eso es muy importante remarcarlo, ¿no? Dice, un firme amor por Jesús. Y el segundo, por su pueblo. O sea, queda a un lado el yo. ¿Verdad? Porque a veces se puede servir para una satisfacción personal. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 16, dice, dice, no sirven a Jesús, sirven a sus propios vientres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí ponme donde a mí me gusta. A mí ponme donde me pueda ver. A mí no me pongas a hacer esto. ¿Sí? Entonces ya no es un servicio motivado por el amor. Por el amor a Jesús, ni por el amor a su pueblo. Es como dice el apóstol Pablo, por amor a sus propios vientres, a una satisfacción personal, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso a veces escogemos dónde sí y dónde no. A mí no me pongas a hacer esto. Lo mío es aquello, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es bien importante dejarlo, o sea, ampliarnos poquito, ¿no? Yo recuerdo el año pasado un artista, no recuerdo su nombre, él dice que hizo un álbum de cantos cristianos y el nombre era algo relacionado a la gloria de Dios. Dice que cuando saca ese álbum, él por lo regular era candidato a los premios Emmy, creo, algo así. Ajá. Total, no recuerdo bien el nombre. La cosa es de que esta vez no lo pusieron como candidato y se enojó. Y les habla a reclamarles que por qué él no está. Dice, cuando yo estoy haciendo eso, me doy cuenta de algo. De que aunque el título del álbum decía para la gloria de Dios, realmente yo no lo estaba haciendo para la gloria de Dios. Él después saca un video donde él explica todo eso, el proceso que él pasó cuando él se dio cuenta de que el álbum que él había sacado y que decía que era para la gloria de Dios, decía realmente no era para la gloria de Dios. Si eso hubiera sido así, yo no tendría por qué haberme enojado. Claro. Porque yo estaba buscando mi propia gloria, yo estaba buscando reconocimiento, tanto que reclamé. Y estamos hablando de un cantante, pudiéramos decir, cristiano, reconocido a nivel mundial. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, personas, vamos a decir, a ese nivel, si se permite la palabra, pueden estar en esa situación. Imagínense nosotros. Por eso, sí, hermano, por eso yo hacía el énfasis, ¿se acuerda en las lecciones anteriores que el hermano hablaba de hacer una autoevaluación? Exacto, sí. Real de nosotros? Sí. Pero tristemente a veces estamos autoengañados. Sí. Para empezar, el apóstol le enseña que no haya un alto concepto de sí mismo. ¿Sí? Entonces, para tener esas dos realidades, lo más honesto que se puede hacer es cuando la persona aprendemos a ser humildes. Si no aprendemos, sí, va a estar difícil. Yo eso lo he dicho varias veces, porque a veces en ese autoengaño, yo lo digo porque yo ya lo he vivido, quiere uno que Dios se mueva así para darle la gloria a Dios. Yo esa ha sido mi intención siempre. Pero, ahí va el pero. Porque acuérdate que cada pastel tiene su cerecita. Pero yo decía que Dios se moviera, porque entre más se moviera Dios, más grande era la rebanada que me tocaba a mí. Sí. Que había cierto egoísmo ahí. Sí. Sí, entonces sí tiene uno que ir muy consciente de los deseos de uno, porque uno sí no quiere robarle la gloria a Dios, porque uno lee en la Biblia que Dios no comparte su gloria, pero volvamos a lo mismo, necesita siempre uno estar echándote un clavado adentro, sí, para ver las motivaciones de uno. Exacto. ¿Sí?
Entonces yo muchos años, ese era mi deseo, que Dios se moviera, que Dios salvara, que Dios sanara, todo. Pero también llegó un punto en que me tuve que confrontar, que mi deseo estaba movido, no por llevarme la gloria de Dios, pero sí para que Dios me diera una rebanada. Ujú. Sí. Entonces vea usted que tiene uno que ser demasiado honesto para ir entendiendo todas Sí. estas cuestiones. A veces por eso que Dios te conoce lo profundo de los corazones. Él nos suelta lo que tiene que soltar para nuestras vidas. Sí. ¿Sí? Yo creo que es Entonces, importante, perdón, sí. yo creo que es importante recalcar esa palabra que acaba de decir, ir aprendiendo, porque eso se aprende, no es Sí. irlo practicando y de estarse dando cuenta uno de estar siempre apercibido De eso. de eso. Porque yo creo que es algo que todos tenemos, pastor, unos en medida mayor, otros en medida menor, pero yo creo que es algo que todos tenemos. Sí. Y una de las cosas que sí tiene uno que trabajar, porque en la naturaleza de uno es engañosa. Pero yo lo entendí cuando yo vi el cuidado del apóstol Pablo. Porque si alguien era usado por Dios en todas las áreas, era el apóstol Pablo. Pero cuando él dice que él tenía mucho cuidado de no habiendo sido heraldo para muchos, Ya se ha reprobado. fuera él ser eliminado. Entonces tiene uno que tener en cuenta eso, de que uno va en la misma barca que ustedes, Sí. que todos vamos juntos. Si usted es eliminado, yo también puedo ser eliminado. Sí. Sí, porque a veces creemos que nosotros no, pero corremos más peligro, Sí. simplemente poniéndolo así. El que está al frente corre más peligro, Sí. porque el proverbista dice que en la mucha palabra no falta el No falta el pecado. pecado. Número 2, la Biblia enseña que no nos hagamos con facilidad maestros, Ujú. porque habremos de dar mayores cuentas a Dios. Sí. Sí, entonces todo eso tienen que ser, ayudarnos a mantener un equilibrio. El estar aquí enfrente es una responsabilidad. Sí. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar a, ahora sí que caminar con pies de plomo Sí. y a irnos manejando con ese temor y esa reverencia. Y es que Dios. la responsabilidad es mayor, pastor, porque se tiene un compromiso delante de Dios con la verdad. Sí, Entonces va a haber personas que hagan opiniones que van en contra de la verdad y la responsabilidad de uno es corregir el error y establecer la verdad. sí, Y a veces no le cae bien uno bien a todos, pero uno tiene ese compromiso. sí, Uno tiene ese compromiso con la verdad. Sí, entonces hay veces que a veces se le hace a uno difícil, ¿verdad? Contradecir a alguien, pero porque ese alguien está en un error o no está en la verdad y uno tiene que usar la palabra para establecer la verdad. Y bueno, pueden pasar muchas cosas, pero es cierto, uno tiene ese compromiso primero delante de Dios y después delante de su pueblo. Por eso es importante conocer la palabra, porque la palabra es la que va a respaldar. Tiene uno siempre que usar la palabra con un fundamento. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo del pastor es bien difícil. Ahora que tenía una plática con mis hermanas, llegábamos a ese punto, porque ellas quieren que la iglesia se maneje como hace 40 años. Entonces, hace 40 años los pastores se movían diferente a como se mueven ahora. Y le decía yo, porque yo he tenido, por ejemplo, aquí problemas, porque a veces hay gente que me ha acusado porque dice, es que no aplica la disciplina, y es que esto, y que es que el otro. Y yo me acuerdo que mi pastor, pum, sí, pero es que uno aprende a que a veces la persona no está sola, tiene una familia, tiene familiares. Entonces, en esa disciplina se puede llevar uno de corbata a todos. Entonces le decía yo, mira, la Biblia a Jesús una vez dijo a sus discípulos, porque le dijeron, pastor, digo, Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y Jesús les dijo, no, es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos, porque si cortas la cizaña junto con la cizaña, vas a cortar el trigo. Entonces a veces hay gente que necesita una disciplina, pero si te la das, puedes cortar a los que están a su alrededor, que están trabajando bien, a su familia. Entonces le dije, este trabajo está designado para el último tiempo para los ángeles. Dice que van a venir los ángeles y van a separar el trigo de la cizaña. Uno, mientras tanto, tiene que hacer su trabajo de seguir predicando y enseñando.
Pues como que no les parece, porque pues, quieren pues, Mochar cabezas. entonces tiene uno que tener, por eso le digo, uno siempre tiene que tener el fundamento bíblico para poder presentar una defensa, como dice el apóstol Pablo. Pedro. ¿Sí? Entonces vean ustedes, entonces lo que el hermano David dice es una verdad, tiene uno que tener el concepto bíblico, no lo que uno piensa, lo que la palabra de Dios dice. Sí. Entonces vamos a seguir porque si no, no avanza. Y entonces, ahí está el detalle, dijo. Mire, para que entienda esto, dice aquí el escritor, una de las palabras raíz para entusiasmo es la palabra griega enteos, que significa tener a Dios dentro. Nuestra diligencia debe estar impulsada por lo que sacamos de su presencia, no en nosotros, de las emociones o de las circunstancias externas. ¿Sí? O sea que nuestras emociones deben de ser impulsadas, nuestra diligencia debe ser impulsada por lo que sacamos de Dios. No por lo emocionante, por lo chida que se vea, no. Por lo que hay de Dios en nuestro interior. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos esto, porque nosotros somos muy dados a acomodarnos a las circunstancias. ¿Sí? Somos muy dados, entonces no podemos estarnos acomodando a las circunstancias. Dice aquí, el siguiente punto que trata el hermano, dice, multiplique lo que le pertenece a otro. Dice, después de casarnos, la primera iglesia a la que asistíamos, Lisa y yo, estaba en Dallas, en una de las iglesias más reconocidas de nuestra nación, con una plantilla de cientos de personas como voluntarios. Constantemente nos apuntábamos para hacer cualquier cosa que se necesitara. Fui ujier, me ofrecí como voluntario en el Ministerio de las Prisiones, ministré en centros de detención, visité residencias de ancianos, ayudé en conferencias, eché una mano a los empleados de la iglesia. Dice, tareas pequeñas e incluso le di a los hijos del pastor clases de tenis. Nunca dije no. Ninguna forma de servicio, fuera lo que fuese, y todo. Y dijo, eso no es posible, respondieron ellos. Has hecho un gran trabajo. Vea usted lo que este hombre sentía y quería dejar. En su corazón estaba el anhelo siempre de servir, y el día que se cambiara él, que hubiera alguien que hiciera el trabajo mucho mejor que él. Entonces vea todo lo que sale de Dios. ¿Sí? Y dice, fue una afirmación de mucho ánimo. Cuando la pastora le dijo, es imposible que encontremos a alguien que haga esto. Su afirmación hizo que todo el trabajo duro pareciera fácil. Pero yo quería mejorar. Finalmente pusieron a 2 personas en ese puesto. Mi pastor nos despidió con una bendición para ir a servir bajo otra iglesia muy reconocida en Florida, en el puesto de pastor de jóvenes que mencioné en el capítulo 2, perdón. Entonces vea usted, cuando él salió, ya había dejado un buen trabajo, una multiplicación. Por eso dice que multipliquen lo de otros. Pero qué difícil, ¿verdad? Siempre queremos multiplicar para nosotros, no multiplicar lo de los demás. Sí, y este hombre, sin embargo, su empeño y su trabajo fue querer multiplicar para otros. Entonces, a veces, si no multiplicamos para otros, ¿cómo queremos que Dios multiplique para nosotros? Sí, el Señor Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. Y a veces no somos fieles porque todos tenemos que empezar en algún lugar de abajo. Sí. Y tenemos que empezar a trabajar y a multiplicar antes de ser promovidos en cualquier otro lugar. Entonces vea, este hombre aquí con su estilo de vida nos está dando una grande enseñanza. Y todo esto sale de qué tanto tienes de Dios. Mire, cuando nosotros empezamos en el 2008 aquí, había gente que venía del trabajo y nos ayudaba aquí.
Yo andaba aquí desde las 7 de la mañana, antes de las 7 hasta las 11, 12 de la noche, cuando Dios nos movió a este lugar para remodelar todo. ¿Sí? Y se terminó, duramos 6 meses. Hubo gente que venía y trabajaba, donó mucho dinero, algunos se desprendieron y todo, y Dios bendijo la obra. Pero a pasar de los tiempos, algunos que estaban muy pegados conmigo, pues se fueron cantando, porque era mucho trabajo y poco dinero. ¿Sí? Entonces, obvio, el que se tuvo que quedar ahí, el que siempre tiene que estar ahí soy yo. Llueve, truene o relampaguee, yo siempre voy a estar ahí. ¿Sí? Y lo hago, como siempre lo he dicho, no por beneficio propio, porque yo no tengo una cuenta de banco. ¿Sí? Al contrario, todo lo que Dios me da, yo trato de invertirlo aquí en la misma obra, porque yo sé que yo no me voy a llevar nada, pero para mí es una satisfacción trabajar para Dios. ¿Sí? Y yo sé que mi recompensa está allá. Sí, pero fíjese bien, por eso le digo, este hombre veía el servicio a otros, la multiplicación para otros. No se cansaba, él no veía que estaba bendiciendo a otros y que él pudiendo estar ganando más, estaba sirviendo al pastor. Ya al último tiempo, a gritos y a sombrerazos, se acababan las 8 horas los que andaban aquí. ¿Por qué? Porque no veían un beneficio propio, porque no ven el reino de Dios. Aparentemente, ¿sí? Porque no ven el beneficio del reino. Están viendo, volvemos a lo mismo, lo que yo siempre digo, aplicando nuestra justicia, no la de Dios. Entonces, pues ya, pues no me quedaba de otra, pues empezaban a recoger sus cositas y pues ya sin palabras, pues bueno, pues vamos. Sí. Ahora, estoy hablando de gente que andaba aquí con un salario, no que estaban de voluntarios, gente que trabajaba aquí con un salario. Pero que llegó el momento en que sus 8 horas y se acabó. Porque ellos ven el diario, no ven el reino. ¿Sí me entiende? Entonces, es de impactar lo que este siervo hizo. Y por eso donde lo tiene Dios. Porque siempre vio a Dios y vio el reino de Dios. No vio lo natural. Dios lo llenó de gracia y mire, esa gracia la está compartiendo con nosotros. ¿Sí? ¿Quería decir algo? Sí, hermano, no, quería compartir algo de eso sobre, yo canté ayudar a una persona en su trabajo, y yo a él le dije, platicando, le dije, que son varios nuevos que no saben, y tú necesitas explicarles, enseñarles cuál es la buena y cómo lo hace mejor, más fácil para que y puedes enseñarles, porque hay metales que tienen que ir en contra y paredes que entran y todo eso, entonces nomás los puso a trabajar. Y ahora nomás debes de poner a trabajar. Tú eres un líder, por ejemplo, mayor, ¿no? Pero tú tienes que enseñarles, explicarles, mira, este va así, este corte puede ir así, te va a ayudar mejor. Entonces, si de esa manera, pues yo dije, tienes que trabajar y enseñarlos a ellos, no vienes a regañar, porque tú los pobres, si no saben, ellos van a hacerlo como ellos piensan, pero si tú que sabes, los pones y les enseñas y les expliques, te van a facilitar el trabajo más a ti y vas a tener bendición para ellos, porque muchos te están multiplicando, hay personas que les estás enseñando y a los días pasando ellos te dan más trabajo porque tú ya les explicaste, tú les enseñaste, y de otra manera nomás venía a decir, hágalo, y eso como liderazgo también, tenemos que aprender, o sea que nosotros tenemos que servir para que los demás aprendan con esa visión para el reino de Dios. Es lo que yo pienso ahora que estaba haciendo ese trabajo. Tienes que enseñarles, hermano, explícales para que ellos entiendan Sí. cómo se trabaja, cómo es el trabajo. Ajá. Porque mire, si usted conoce, por ejemplo, este escritor, en su testimonio, él lo deja ver en los libros. Él deja ver que él no tenía, pues él creía que no era competente para escribir. Y no era, ¿verdad? Y él explica sus principios, cómo su propia esposa se le durmió, cómo esto, cómo lo otro. Entonces, ¿de dónde resulta que este hombre salió un escritor de bestsellers? Porque todos sus libros son bestsellers, todos sus libros se ven. ¿De dónde salió ese don? De Dios. ¿Verdad? ¿De dónde salió? Pues de lo que tenía de Dios, Dios
¿Quería decir algo? Sí, pastor, desde ahorita que comentaba eso, y él aquí nos comparte ese secreto, de dónde sale todo esto, porque dice que en este nuevo puesto, él tenía que servir a sus pastores, ¿verdad? A la familia, a los pastores y a los invitados que venían a la iglesia. Dice, pero yo me movía por 3 motivaciones principales, y la primera era, y ese yo pienso que es el secreto. Dice, primero, servirlos como si estuviera sirviendo a Jesús. Primero. O sea, que todo el servicio que él da siempre lo daba como si estuviera sirviendo a quien fuera. Pues yo creo que aquí nos está compartiendo su secreto. Sí. Que todo el servicio que nosotros hagamos, lo hagamos como que a la persona que estamos sirviendo es el mismo Jesús. Y cuando lo hagamos de esa manera, lo vamos a hacer de una manera diferente. Con el entusiasmo. Sin queja, con el entusiasmo. ¿Y qué era la otra palabra? Con Esmero. Con esmero. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para Jesús, y por eso la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para qué. Como para Dios. Entonces yo creo que ahí es donde está el secreto principal del escritor, que todo el servicio que él daba, siempre tenía en mente que a la persona que estaba sirviendo, es como si estuviera sirviendo. Hay que servirlo porque es como si estoy sirviendo. Hay que hacerlo como si estuviera sirviendo. Entonces, si algo podemos aprender esta noche, que vamos a ser diligentes y que todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer como para quién. No, para Como Jesús. para Dios. Sí, hermano Jesús. Sí, es que yo pienso que a veces me falta uno. Estos siervos hicieron lo que hicieron, ¿no? Ellos estaban comprometidos con Dios. Antes de estar comprometidos con los pastores, estaban comprometidos con Él, ¿verdad? Y a veces pasa que el no comprometernos con Dios nos va desmotivando de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Si Nehemías no hubiera estado comprometido, los muros no se hubieran hecho. Cierto. Él tuvo un compromiso primeramente con su Dios, Ajá. y con el pueblo que lo siguió. Pero había pasión. Y a Amén. veces eso es lo que nos falta a cada uno de nosotros. Sí. Cierto, hermano. Sí. Por eso Esdras y Nehemías, aunque no tenían dones sobrenaturales, lograron una gran influencia, lograron una grande obra. Y eso es de ¿cómo se dice? De recapacitar uno. Que Dios está en el asunto cuando estamos allí. Dios sabe ser fiel y sabe dirigir nuestros pasos. Entonces sí, yo creo que esta noche debemos aprender que si nos falta entusiasmo, quiere decir que nos falta de Dios. A través de lo que el escritor nos está enseñando, necesitamos más de Dios. Para que pueda haber, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pues necesitamos llenarnos de Él para que haya el mismo sentir. Sí. Entonces, vea usted lo que sí estamos aprendiendo en esta noche, que es bien importante. Unos 5 más. Que uno tiene que aprender por esto, mire. Yo tuve que aprender a tener que trabajar aquí en la obra más de 50, 60 horas trabajando por semana y tener que orar y estudiar en las noches. ¿Sí? Porque me tengo que estar, como pastor, tengo que estar preparado. ¿Sí? Así que hasta en mi casa, en forma de broma, todavía hasta el día de hoy me hacen bromas. ¿Qué pasó? Ya te corrieron cuando llego a las 6 de la tarde a la casa. Ya te corrieron. Sí, estaban acostumbrados a que yo llegaba a las altas horas porque esta era mi pasión, trabajar. Y ellos sabían que yo llegaba y mal comía algo y me iba a estudiar, a orar a las 2, 3 de la mañana. Como dijo Cashuna, aprendí que estudiando no duele la cabeza, duelen las pompis. Sí, pero el trabajo se tiene que hacer y ¿sabe qué? Y lo bonito es cuando se hace con pasión, como dice el hermano Jesús. Porque sabe uno que lo está haciendo para el Rey de Reyes. Entonces ahí no hay pérdida. Si aquí no logramos, por decir, hablando nosotros, no logramos esto, no le hace, pero vamos a lograr allá, Sí. en la vida eterna,
una morada celestial, ¿sí? Y vamos a lograr la bendición de tener el privilegio de que Dios nos diga, buen siervo fiel. ¿Sí? Entonces, hay que animarnos en esta noche, ¿no? Sí, amén. El que tiene 50, siéntase como de 30, el que tiene 60 como de 40. ¿No dice la Biblia que el débil diga fuerte soy? Sí, yo a veces cuando me quiero achicopalar, que me quieren pegar los achaques, no, saco el pecho y, ¿cómo? Sí, me doy ánimo yo solo, me tengo que animar, ¿sí? Pero la cosa es, ¿no dice la Biblia que aunque el exterior se vaya desgastando, el interior se va renovando? Así que aquí no hay viejos, puros quinceañeros. Bueno, dice, mire lo que dice, porque siempre hay retos. Dice, cuando acepté el puesto de Florida, estaba frustrado porque no estábamos alcanzando más adolescentes. Esto era a mediados de los 80, cuando nuestro único medio visual era la televisión. No había computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, no se había inventado el streaming. Dicho en pocas palabras, la transmisión diaria por televisión era la mejor manera de alcanzar a la gente. Tras hacer una investigación, descubrí que una de las estaciones de televisión más poderosas en Florida, Centro, tenía un hueco a las 10 de la mañana los sábados, en la noche, perdón. Pregunté cuánto costaría comprar esa media hora de tiempo. Era una cantidad importante. Me acerqué a mi pastor principal y le pregunté si podíamos comprarlo para un programa de alcance de jóvenes. John, no está en el presupuesto de la iglesia, me dijo. Le pregunté, ¿le importaría si le damos a los adolescentes la oportunidad de dar mensualmente para poder pagar el programa? No importa, no me importa siempre que puedan permitírselo, respondió. No creo que él creyera que los jóvenes podrían hacerlo. Me puse delante de los jóvenes y compartí con ellos la visión de alcanzar a los perdidos. En esos días muchos jóvenes veían la televisión hasta tarde el sábado en la noche. En este programa primero predicaríamos la palabra de Dios y después invitaríamos a los televidentes a asistir a la iglesia. Y al grupo de jóvenes animé a los jóvenes de nuestro grupo a dar de sus pagos, de sus trabajos después de la escuela o crear trabajos pocos comunes. Cuando nos dijeron la cantidad que se comprometían a dar, mi ayudante de pastor de jóvenes y yo quedamos sorprendidos, pues el costo del tiempo de televisión estaría cubierto. Mi pastor principal se sorprendió aún más. Nos dio permiso y comenzamos nuestro programa YouTube Flame, Jóvenes Prendidos. Cubrimos el costo cada mes y la parte emocionante fue que muchos jóvenes que no asistían a la iglesia comenzaron a asistir al grupo de jóvenes y aceptaron a Jesús. Personas se han acercado a mí más de 20 años después de compartiendo que a finales de los 80 vieron jóvenes prendidos y lo mucho que impactó sus vidas. Vea usted que cuando la persona tiene deseos, busca una y mil formas. Este hombre tenía pasión para que los jóvenes crecieran. Y mire cómo logró, con la gracia de Dios, motivar a los adolescentes a soltar de su dinero para el reino y lograron acarrear más jóvenes. ¿Sí? Entonces vea usted cuando uno no se limita para Dios, Dios responde. Y se alcanza precisamente el éxito del reino de los cielos. Dice, cuando dejé el puesto de pastor de jóvenes, dividimos el grupo de jóvenes en 3 ramas distintas. Los 3 líderes ahora estaban haciendo lo que habíamos comenzado. Fíjese bien, hablando de la multiplicación, cuando él dejó 3 líderes de jóvenes. O sea que el grupo de jóvenes creció y lo partió en 3 ramas. Ya había multiplicado. Fíjate, cuando uno deja algo como él, cada paso que daba era porque ya había dejado la multiplicación. Sí, no había dejado en quiebra el departamento, no había dicho, ahí lo vemos, los jóvenes no crecieron. No, siempre él, cada paso que daba, era porque era fructífero. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene el anhelo y el deseo de Dios, Dios
se encarga de responder de una o mil maneras. Dice, de nuevo la gracia de Dios, la obediencia y el trabajo duro produjeron la multiplicación. Jesús dice, Lucas 16:12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es bueno? Te lo voy a leer. ¿Se lo quiere tatuar? Se lo voy a decir todos los días. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es bueno? Entonces, no, sí se lo voy a tatuar. Tráigase la estampa, voy a empezar uno. Ay, qué cosa tan impactante da que dice, ay, Señor Jesús. Porque siempre estamos, yo digo, siempre estamos viendo nuestro yo. Y quiero trabajar porque quiero esto, y quiero más porque quiero, y que quiero, y que quiero. Pero todo lo que usted gira a su alrededor es para usted, no es para el reino. Y entonces, ese es el bendito problema que tenemos la mayoría de la gente. Pero si hablamos de culturas, los mexicanos tenemos esa maldición. Aunque haya nacido en Estados Unidos, trae la maldición, trae la maldición. Trae la maldición del asadón. Sí. Y resulta que ni para el asadón era bueno, pero trae la maldición del asadón. Qué bonito era lo que platicó usted, cómo era una que ya estaba aparte. O sea, él contaba con su pastor, o sea, qué bonito que es su gestión a Dios, de veras. Porque Sí. sí era, hermano, porque él hubiera podido hacer como muchas veces, no, acá ya estoy acá, yo voy a mover las cosas como dije, no, aún él fue y lo consultó con el pastor. O sea, Sí. por eso Dios lo honraba a él, por eso Sí. Dios lo prosperaba, porque él allí era fiel con Dios. Él no se dividía, no, pues dije, yo tengo estos dones, estos talentos. Iba por el, se arrimó con él y decirle, mire, quiero hacer esto, así, para que él le diera esa respuesta, ¿no? Pues, y fue donde ahorita me quedé yo en eso, me pasó eso, que él pudiendo ya hacer ya como iglesia, o sea, él aún fue con su pastor, o sea, qué bonito es estar completo así, contar con los siervos de Sí, Dios, siempre tener, estaba. siempre, reconocerlo siempre, ¿no? Y cada paso que demos, y contar con él, mira, así es como es, porque Dios le va a dar respuestas a ustedes. Yo pienso porque ustedes son las cabezas. Y aunque no me gusta sujetar la cabeza, y lo tenemos que sujetar la cabeza, o sea, porque arriba está que ustedes son los ángeles, vamos a poner, que cuidan a la iglesia, amén. Amén. Y usted yo creo que van a dar una buena respuesta. Sí. El hermano dio su respuesta, pero o sea, Dios lo honró, como él actuó, bonito todo eso. Sí, siempre está el principio de la autoridad, hay que caminar bajo autoridad siempre, para que Dios nos respalde. Y este siervo pues sabía hacerlo, sabía caminar bajo autoridad. Vamos a seguir, ya se relajaron, Ya, más o menos. más o menos. Volvamos. Ay, va a volver. Va a volver. Dice, volvamos a exponer sus palabras según la parábola de los talentos. ¿Ok? Dice, si no han multiplicado lo que es de otro, ¿quién le dará lo suyo para que lo multiplique? Dice, fue este pastor principal el que declaró el plan de Dios para Lisa y para mí de lanzar Messenger Internacional. Él lo dijo primero, no nosotros. Cuando comencé mi tiempo como pastor de jóvenes, le había dicho, pastor, estaría aquí hasta que Jesús regrese por mí, a menos que Dios nos muestre tanto a usted como a mí que tengo que hacer otra cosa. Si Dios no le hubiera impulsado en oración sobre cuál debería ser nuestro siguiente lugar de ministerio, no estoy seguro de si nos habríamos sentido libres para irnos de la iglesia. Creo hasta ese día que esa fue la razón por la que Dios se lo mostró a él primero. En otras palabras, el pastor fue el que los impulsó a este último programa. ¿Por qué? En base a la decisión de él. Si Dios le muestra a usted y a mí, entonces si no, ahora sí como dijo Moisés, no, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí.
pero a veces ahí vamos bien celerines, ¿verdad? Sí. Entonces, vea lo importante que es aprender a caminar bajo autoridad. Pastor, en una ocasión un varón que quería empezar, pues a hacer cosas, ¿no? Y yo le Ujú. hablaba precisamente sobre el principio de la autoridad, porque es un principio. Y yo me acuerdo mucho que él me dijo, hasta le platiqué a usted, dijo, yo nada más obedezco a Dios y yo no estoy sujeto a ningún hombre. Y yo le dije, no, le dije, ya desde ahí está muy mal. Ya desde ahí está muy mal. Y le empecé a hablar sobre lo que es el principio de la autoridad y lo que dice Pablo acerca de la autoridad, ¿no? Pero él tenía muy metido en la cabeza de que él nada más obedecía a Dios. Entonces yo le decía, bueno, si usted dice que obedece nada más a Dios, Dios establece este principio. Entonces no está obedeciendo ni al hombre, tampoco a Dios. O sea, lo que hablaba usted ahorita, ¿no? El autoengaño. Pensamos que estamos obedeciendo a Dios cuando realmente no estamos obedeciendo ni a Dios ni al hombre. Hermanos, uno de los errores que comete el cristiano, aunque voy a dejar a un lado el libro, es esto, que uno a veces comete errores y no los arregla, ¿sí? Y esas son puertas que se van quedando abiertas. Sí. Son derechos, legalidades que el diablo tiene sobre la vida de las personas, ¿sí? Que entonces se convierte en un problema para uno como creyente para alcanzar las bendiciones de Dios. Yo le digo por esto, mire, otro de los asuntos. El problema no es que usted se mueva de iglesia, el problema es que sepa hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, yo, por ejemplo, yo en la iglesia que yo nací, de la cual salí, duré 18 años ahí, siéndole fiel a mis pastores. ¿Sí? Llegó un punto en que mi pastor dejó la iglesia a una pastora. Duramos bajo el pastorado de ella 3 años, de la hermana Alicia. Entonces llegó un momento en que la iglesia se fue yendo, se fueron yendo. Al último éramos un grupo pequeño. Entonces, obvio, yo vi que no había ambiente para Miriam. Miriam andaba en los 15 años. Entonces yo dije, pues yo ya estoy viejo, yo aquí estoy acostumbrado. Como que era yo aquí, pero mi hija no. Entonces yo empecé a ver otras opciones y fui a visitar otra iglesia, sí, con el hermano, se me va ahorita el apellido, pero tenía centro de rehabilitación, Gardea, y yo iba y le ayudaba a cambiar una puerta, esto, lo otro. Entonces, cuando fui a la iglesia, sí, Gardea, por allá por la 16 para arriba, Antioquía se llama la iglesia. Llegué yo ahí y un ambiente completamente diferente al de nosotros. Había mucha juventud y había danza y esto, lo que en la iglesia de nosotros era muy conservadora, no había. Entonces, pues yo me sentía así como que luchando con mis emociones, porque me sentía como que un traicionero que estaba traicionando. Pero ¿cómo se arrima el hermano? No me conocía y me dice, ¿sabes qué? No te sientas mal. Me dijo, si los caballos, que son animales, salen a buscar mejores pastos. Uh-huh. Sí. Entonces uno tiene que también a veces ser inteligente, yo entiendo. Por eso no, el problema no es que salgas de la iglesia. Si tú quieres buscar una iglesia donde haya una mejor enseñanza, donde tú puedas crecer, está bien, donde Sí. esté la presencia de Dios, donde haya milagros, donde haya... Sí, sí, Entonces, sí. nada más hay que dar los pasos correctos. Uh-huh. Pero ese ciervo me abrió el entendimiento, porque sí, yo tenía ataques de conciencia, ¿no? Pero entonces, como Dios, por eso le digo, cuando hace uno las cosas bien, como yo seguí siendo responsable en mi iglesia y nomás fui como 3 veces, sí, porque yo era un hombre de compromiso, yo fui fiel a mi iglesia siempre. Entonces en eso Dios nos abre una célula aquí en El Paso, con la hermana Marta Cereceres. Dice, pueden ir ahora por mi hermana que está mala. Fuimos a orar, la mujer tenía 6 meses sin poderse mover porque tenía problemas en una hernia en la columna. Y pues Dios la sanó. Y ellas mismas empezaron a invitar. Y de ahí salió el ministerio de Monteoré. A las 3 semanas ya había un grupo de 40 personas. Al menos consiguieron el saloncito de ahí de los apartamentos de Alex. Y ahí nació Monteoré.
A veces no nos abrían el cuartito de ahí y teníamos el culto al aire libre. Cosas que Dios va usando al aire libre. Venía más gente. A los 3 meses se llegaban a juntar hasta 100 niños. Dijo, esto no es para mí. Dios me dijo que yo ya no voy a volver a levantar ahora. Tuvimos que volver. Y cuando volvimos otra vez, ¡pum! Volvieron. Sí. Entonces vea usted qué importante es hacer las cosas bien. Sí. Sí. Para que pueda fluir la bendición de Dios. Nosotros dimos los pasos adecuados por la hermana. Le dimos su lugar, que ella tomara la decisión que hacer o que no hacer. Ella nos dejó. Me sentí mal como nos despidió, pero bueno, se hicieron las cosas como debían de hacer. Sí, bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios, sí. Entonces a veces uno comete errores y con el tiempo no tiene uno el valor civil de arreglarlo, ¿sí? De ir y pedir perdón, ¿sabe qué? Perdóneme, actué mal, esto, lo otro. Entonces todo eso, se da cuenta que en un cartoncito se va sumando. Sí. Como en la tienda del barrio, ¿ah? Como la tienda del barrio. Sí. Porque dice Efesios capítulo 11, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que entonces sean borradas. ¿Eh? No, ¿verdad? Eso era de Timbiriche para atrás. Sí. ¿Verdad, hermano? Sí. Nosotros éramos los del cartoncito, ya no. Entonces es importante, hermanos, porque hay deudas espirituales. Cierto. Y usted tiene que cerrar todas esas deudas espirituales, Sí. aprender. Este siervo, gracias a Dios, que siempre se manejó bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo, pero no siempre somos así nosotros. Pero sí tenemos que ir aprendiendo a cerrar todas esas puertas. Claro. Y yo le digo que, por eso le digo, no hay problema si usted un día se quiere mover, porque Dios lo mueve a algo mejor. Sí. Porque no es jactancia, yo le voy a decir algo. La mayoría de la gente que se ha ido de Monterrey, ninguno que yo me haya dado cuenta, Dios lo ha prosperado. Y lo estoy hablando de la prosperidad en el nivel eclesiástico, no de dinero. Que diga, se fue para allá y qué bárbaro, cómo ha crecido. Claro. No he visto uno. No he visto. Por la manera en que se van, puede ser, pastor. Sí, por la manera en que se van. Porque si se fueran ordenadamente bien, haciendo las cosas bien, claro que Dios bendice. Por la puerta. Por la puerta grande. Es que hay una cosa muy importante. Dios tiene que autorizar la salida de la persona. Si la persona se va por cualquier cosa, cuidado. Yo lo entiendo lo que decía de cuando lloró, porque es cierto, le fue a uno. Cuando me congregaba ahí en Juárez, congregamos como por 6 años allá. Íbamos para allá y las líneas y esto y lo otro, pero amábamos a la iglesia y amábamos a los hermanos. O sea, de hecho, las hermanas no querían que nos viniéramos, mi esposa y yo, y pues ahí, entre lloradera de ellas y lloradera de nosotros, es difícil. Es difícil porque se encariña uno con la gente. Sí. Más cuando la mayoría de ellas eran ancianas. Un cariño que no. O sea, todavía me acuerdo y créanme que entra uno en la nostalgia. Sí, hermano. Pero cuando Dios dice hasta aquí, si él te está autorizando que salgas, hazlo. Si no te lo autorizan, mejor espera. Y qué lindo sería como este siervo, ¿no? Que Dios lo sacaba de un lugar pero a otro para multiplicar. Sí. Para multiplicar, Sí. no para retroceder. Entonces, vea usted que sí es difícil el caminar, pero Cierto. hay que aprender a dar los pasos correctos. Sí. Pastor. Dice aquí, Pastor. ya se nos acabó el tiempo. Sí. Dice aquí que vamos a hablar. Ahora sí, el freno.